Gloria a nuestro Dios, hermanos. Muchas gracias le damos a Él por que nos permite leer su palabra, porque nos permite que estemos aquí con la única intención de exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios y a la vez salir bendecidos con la exposición de su palabra. Toca el día de hoy, hermanos, ya en el capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Estaremos meditando hasta el verso número 3, del 1 al 3, y quiero compartírselos, hermanos. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo dice que los demás. Muy bien, hermanos, dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida, dice. Ahora quiero decirles algo. En el original, en el escrito original griego, las palabras Él os dio vida a no se encuentran, no están. Algunas traducciones las han insertado, algunas otras, aparte de insertarlas, le han puesto algún tipo de letra, en este caso cursiva, para que los lectores o todos los que leamos la palabra de nuestro Dios entendamos que esta parte, Él os dio vida a, no existe en el original. Ahora, estas palabras se encuentran precisamente más adelante, en los versos 4 y 5. Ahí se encuentran. Pero en el verso número 1 no están estas palabras. En el verso número 4 dice: pero Dios es Él, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice el verso 5, aún estando nosotros, dice, muertos en pecados, dice, nos dio vida. Aquí se encuentran estas dos palabras, que en el verso 1, en el original, en el escrito original, no está, no se encuentra. Es una añadidura. Lo han insertado. Algunas traducciones de la Biblia, algunas otras no lo traen. Dice que juntamente con Cristo y por gracia, dice, sois salvos. Entonces, el verso número 1, hermanos, queda de la siguiente manera. Y vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así queda el verso número 1, de esta manera. Ahora, Pablo dice, ¿y vosotros? Yo les pregunto, ¿quiénes son vosotros? Entendamos que son los convertidos, en primer lugar o primeramente, los hermanos de Éfeso, pero también cada creyente verdadero del Señor. Estos son vosotros, o estos somos vosotros. Cada convertido de esta nueva dispensación o a través de los siglos, de los tiempos, cada uno de nosotros que hemos abierto nuestro corazón al Señor, somos vosotros. Dice, cuando estabais, notemos, habla Pablo de un tiempo pasado. Dice que nosotros en tiempo pasado estábamos muertos. ¿En qué dice? En vuestros delitos, en vuestro error. Estábamos muertos en transgresiones.
Estábamos muertos en ofensa para con Dios. Estábamos muertos en falta para con Dios. Y Pablo dice que también en pecados. Los efesios, hermanos, y cada creyente, antes de nuestra conversión, antes de venir a los pies del Señor, antes de rendir nuestra vida al Señor, estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras no glorificaban verdaderamente a Dios, que ese es el propósito, el fin principal del hombre, glorificar a Dios. No lo hacíamos. ¿Por qué razón? Porque estábamos muertos. Oigan, estábamos llenos, estábamos atestados de delitos en contra de Dios, de pecados y faltas y transgresiones en contra de Dios. Y eso nos hacía seres espiritualmente muertos delante de Dios. Pablo en este verso está contrastando, notemos en esos 3 versos primeros de este capítulo 2, está contrastando nuestra vida o la vida anterior de cada creyente con la vida actual. Nuestra vida anterior, una vida de miseria, una vida de tristeza, de dolor, una vida de corrupción y una vida de muerte. En los Efesios, pero también en cada creyente de nuestros tiempos. Pablo contrasta entonces esta vida de tristeza, de miseria, de corrupción, de pecado, de maldad que vivíamos antes de conocer al Señor con una vida nueva o con la vida nueva que hemos obtenido. Una vida de riquezas en Cristo. Y todo es, hermanos, por la pura gracia, por la pura misericordia, por el puro amor de nuestro Dios. Nuevamente, el verso 4 dice, pero Dios, notemos que es Dios, que es rico, dice, en misericordia. Oigan, ¿cuánta misericordia Dios ha derramado en nuestras vidas? Por su misericordia, nosotros no hemos sido consumidos. Por su misericordia es que existe todo lo que vemos. Por su gran misericordia, Él mantiene, sostiene y gobierna toda su creación hasta nuestros días por su misericordia. Cuán grande, cuán abundante, dice, cuánta riqueza en su misericordia, dice Pablo. Dice, por su gran amor con que nos amó, hay un inmenso amor, hermano, del cual procede del Padre, que ha sido derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuán ricos somos, hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, que su misericordia está presente en nuestras vidas. Cuán ricos somos en Cristo. Dice el 5, aún estando, dice nosotros, muertos, dice, en pecados, llenos de pecados. Él, por pura gracia, por su amor, por su misericordia, dice, nos dio vida, nos resucitó, nos restauró, nos regeneró, dice, y lo hizo con Cristo. Y todo es, dice, por gracia. Y es lo que Pablo está contrastando, hermanos. Y en verdad que es asombroso, es maravilloso hacer un alto en este punto de nuestra vida, un alto total y mirar, no porque querramos ir para atrás, sino mirar hacia atrás de dónde venimos y hasta dónde el Señor nos tiene. Oigan, y hasta dónde el Señor nos va a llevar. Es sorprendente el cambio que opera en nuestra vida por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia de nuestro Dios. El catecismo de Heidelberg, Juan Calvino y muchos otros comentaristas también dicen que que aún la persona no regenerada está en condiciones, dice, de realizar el bien. Aquella persona que no ha abierto su corazón al Señor, aquella persona
entendamos de esta manera, que no es creyente en el Señor Jesús, se encuentra en condiciones de realizar o de hacer un bien. ¿Por qué razón? Porque la imagen de Dios, de alguna manera, aunque no en su totalidad, de una manera borrosa, permanece en él. Y Dios es bueno. Y ellos, de alguna manera, tienen todavía la imagen de Dios. Juan Calvino escribe, ciertas personas, dice, mundanas, se condujeron honestísimamente, dice, toda su vida. Y esto es sorprendente, hermanos. Esto es verdad. Hoy en nuestros tiempos, hoy en nuestros días podemos ver, podemos constatar eso. Personas no convertidas, personas no creyentes en el Señor Jesús, haciendo cosas buenas, conduciéndose de una manera honesta en este mundo. Es sorprendente. Y a veces, hasta cierto punto, yo he admirado a estas personas, porque a veces de una manera equivocada yo he llegado a pensar si como creyentes realmente pensáramos o actuáramos de esa manera, realmente estaríamos testificando al mundo que somos hijos de Dios, nosotros. Y gente mundana, hermanos, que se conduce honestamente, gente mundana que hace el bien. ¿Por qué razón? Aún sin ser convertidos, porque permanece la imagen de Dios con la cual un día fue creado el ser humano. Aunque borrosa, aunque de alguna manera no al 100% por causa del pecado, ahí está la imagen de Dios. Y no podemos negarlo, porque Jesús mismo lo enseña que es así. Allá en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 6, verso 33, dice la palabra de nuestro Dios, dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Está hablando a sus discípulos. Oigan, ustedes como discípulos de Jesús, como creyentes de Jesús, como cristianos, dice, si hacen el bien solamente a aquellos que les hacen el bien, pues ¿qué mérito tienes? ¿Qué chiste tiene? Así ni chiste. Sigue diciendo, porque también dice los pecadores, ¿quiénes son los pecadores? Los no convertidos, los no regenerados, aquellos que rechazan a Jesús. Dice, hacen lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Hacen bien, saben hacer lo bueno de alguna manera, pero ellos lo hacen nada más con aquellos que le hacen bien a ellos mismos. Aquí lo interesante o la diferencia entre un convertido y uno no convertido es que el creyente hace el bien, no nada más al que le hace bien, sino también a su enemigo, al que le hace mal. El creyente verdadero le paga siempre con bien. Dice el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 2. Y los naturales, entendamos los no convertidos, dice, nos trataron con no poca, dice, humanidad. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Quiénes? Los naturales. Dice que ellos cuando naufragaron, cuando llegaron a la orilla de esa isla, dice que esas personas que estaban ahí, que vivían ahí, que no conocían del Señor, dice que los trataron, entendamos, con mucha humanidad, con mucha bondad. Porque encendiendo un fuego, dice, nos recibieron a quienes, dice, a todos por igual trataron bien con humanidad y con mucha humanidad. Oigan, aún sin conocer a Dios, sin recibirle al Señor. Por eso, entendamos que los no convertidos hacen también cosas buenas. Tales obras, aunque son buenas, las que hacen los no convertidos, no vienen
debemos entender, no viene de un corazón que ha sido regenerado por la obra de Cristo. Esa es la diferencia. Y por venir de un corazón que no ha sido regenerado por la obra de Cristo, no agrada ni glorifica a Dios. Y podrán ser muy buenas sus obras, podrán conducir de una manera honestísimamente en esta vida, en este mundo. Pero mientras no haya en su corazón esa regeneración, esas obras o esa honestidad verdaderamente no agrada ni glorifica a Dios. Necesitan venir a Cristo. Necesitan confesar sus pecados. Necesitan decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Mientras no sea de esta manera, estarán muertos o seguirán estando muertos espiritualmente, dice Pablo, en sus delitos y pecados. Y de esa manera, hermanos, nosotros un día estuvimos. De esa manera nosotros un día andábamos. De esa manera nosotros nos conducíamos antes de venir a los pies del Señor. Pablo dice en el verso 2, en los cuales entendamos delitos y pecados, anduvisteis, notemos, en un tiempo pasado. Y dice Pablo, en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo. Pablo dice que en esos delitos y en esos pecados, nosotros, hoy como creyentes, un día anduvimos también antes de conocer al Señor. Y seguíamos, dice Pablo, la corriente, el curso, el ejemplo, dice, de este mundo. Antes de conocer al Señor, antes de aceptarle como nuestro Señor y como nuestro Salvador, antes de que le entregáramos nuestra vida, nuestro corazón al Señor, vivíamos conforme a las prácticas, conforme a las costumbres. Vivíamos conforme a la maldad de este mundo. Así como vive el mundo hoy, nosotros un día también vivimos, llenos de maldad, llenos de pecado, haciendo todo aquello que desagrada al Señor, haciendo todo aquello que aborrece el Señor, todo aquello que reprueba y condena al Señor. Eso hacíamos. Seguíamos la corriente de este mundo. Pero hoy, hermanos, ya no. Hoy el creyente vive conforme a los principios de su Padre Celestial. Hoy como creyentes vivimos y llevamos vidas que agradan a nuestro Padre Celestial. Porque hay un cambio. Dios operó un cambio en nuestra vida. Dios a través de su Espíritu Santo regeneró, operó vida en nosotros. Y hay un cambio. Lo que antes hacíamos, ya no lo hacemos hoy. Lo que antes seguíamos, ya no seguimos hoy. Hoy tenemos vidas regeneradas delante de nuestro Dios. Vidas que agradan, vidas que glorifican, que exaltan el nombre de nuestro Dios. Todo por la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Dios. En los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo, antes de conocer la verdad. Y seguías, dice, la corriente, el curso, el ejemplo que te pone este mundo, dice, o conforme vive el mundo el día de hoy lleno de maldad, de pecado, de inmoralidad. Así vivías, dice Pablo. Y basta ver, hermanos, o echar un ojo allá afuera, a ver cómo se conduce este mundo. Este mundo está lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de inmoralidad de todo tipo. Y un día nosotros practicamos todos ese tipo de cosas.
en poca o en grande escala, pero practicamos, fuimos partícipes de las mismas cosas, dice Pablo. Pero gracias a nuestro Dios, que nos rescató, que nos resucitó, que nos dio vida juntamente con Cristo, su Hijo amado. Hoy gozamos de esos deleites celestiales. Hoy gozamos de esas riquezas en Cristo Jesús. Hoy gozamos de vidas transformadas. Hoy gozamos de vidas que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Dios. Dice que antes andábamos según la corriente de este mundo. Dice conforme o de acuerdo o a la manera o de la misma manera, dice, de el príncipe, dice, principal, gobernante, de la potestad, del poder, de la fuerza, dice, del aire. Dice que andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe, dice, o de acuerdo a los preceptos, principios de ese príncipe, de esa fuerza que está, dice, ¿en dónde? En el aire. Pablo está hablando, hermanos, a los efesios y nos habla también a nosotros. Y lo hace de una forma literal. Y dice que el príncipe del aire, es decir, Satanás, él está llevando a cabo su obra de maldad en este mundo. Y lo hace sobre las personas, entendamos, no convertidas. El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, oigan, envía sus legiones de demonios al aire, para que desde ahí estén operando sobre, entendamos, no creyentes, no convertidas. Desde allí están operando, desde la atmósfera misma, desde el aire mismo, está operando Satanás juntamente con sus legiones de demonios. Desde allí opera. Pero entendamos algo, hermanos. Él opera hasta donde Dios en su soberanía se lo permita. Más no puede hacer. Es hasta donde Dios se lo permita. Que él opere. Hasta allí está operando Satanás, el príncipe, dice, de la potestad del aire. Allí se mueve Satanás. Allí se mueven los demonios. En el capítulo 6 también de Efesios, verso 12, dice Pablo, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. Y notemos con quién tenemos verdaderamente lucha, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, dice, de las tinieblas, dice, de este siglo, de esta dispensación, que están operando en esta dispensación, que son enviados por Satanás mismo, que están haciendo su obra de maldad, de destrucción sobre las personas, entendamos, no creyentes. Dice, contra huestes espirituales, dice, ¿de qué? De maldad, entendamos demonios, multitudes de demonios. Dice que se encuentran en ¿dónde? En las regiones celestes. Ahí se encuentran, en el aire, en las regiones celestes. Se encuentran estas potestades, estos principados, estas legiones de demonios que son enviados por Satanás mismo como príncipe de la potestad del aire. Pero ninguno puede hacer más allá de lo que Dios le permite. No pueden actuar según su voluntad. No pueden hacer. Ahora, frente a estas legiones, frente a estos demonios, los creyentes sabemos que estamos nosotros como creyentes en Cristo, estamos bajo su cobertura, bajo su gracia.
pero que estas potestades, que estos principales, estas huestes espirituales están bajo los pies de Cristo mismo y ningún poder puede ejercer sobre nosotros como creyentes del Señor. Ningún poder pueden ejercer. En el capítulo 1 de Efesios, dice el verso 20, la cual operó, recordemos que es el superinminente poder de Dios, operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, dice, no solo en este siglo, sino también en el siglo, dice, venidero. Nuestro Señor Jesucristo está sobre o por encima de cualquier demonio, de cualquier ángel, de cualquier nombre, de cualquier cosa creada en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y eso a nosotros como hijos de Dios, como parte de la familia del Señor, nos da confianza, nos da seguridad. Que aunque estos demonios, estas potestades estén operando hoy en día, porque están operando, a nosotros no pueden llegar, no pueden tocarnos, porque somos hijos de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo está por encima de cualquiera de ellos. No pueden hacernos nada. Dice el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? Dios sometió todas las cosas bajo el poder, bajo el dominio, bajo la autoridad de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Todas las cosas, visibles e invisibles. Todo está sometido a los pies de Jesús. Todo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas aquí a la iglesia. Es decir, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, gobierna hoy todo el universo y está sobre todas las cosas visibles e invisibles, sobre todo principado, sobre toda potestad. Jesús está por encima de ellos. Oigan, y Jesús gobierna a favor de su iglesia, en beneficio de su iglesia, la cual nosotros formamos parte de ella. Dice Pablo, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, ¿cuál miedo? ¿Cuál temor? Ningún temor debe de haber en nosotros. Aunque estos seres estén operando juntamente con el príncipe de la potestad del aire, hoy en día nosotros tenemos la seguridad de que estamos cubiertos bajo esa cobija, ese cobijo, bajo esas alas de nuestro Dios mismo. Nosotros sabemos que estamos en las manos de Jesús mismo, en el hueco de su mano. Y de allí nada, ni nadie nos puede mover. Este príncipe de la potestad del aire, dice, sigue diciendo Pablo, que ahora dice, notemos, dice que ahora, en un tiempo presente, entendamos hoy, opera, dice, está activo, está obrando, dice, ¿quién? Satanás, sus demonios, están obrando hoy, en este tiempo, están activos, pero veamos en quién están obrando, veamos en quién están activos. Pablo dice, en los hijos de
desobediencia. En ellos está obrando este espíritu. En ellos están obrando estos demonios. En ellos está ejerciendo su poder Satanás. En los hijos, dice, de desobediencia. En los hijos, desobediencia se traduce como incredulidad y rebeldía. En los hijos entendamos de incredulidad. Aquellos que no creen en el Hijo de Dios. Aquellos que rechazan una y otra vez al Hijo de Dios. Pero también sobre aquellos que se rebelan contra Dios mismo. Sobre ellos, dice Pablo, está operando, dice, notemos, hoy, ahora, dice, Satanás, sus demonios, sus legiones, sobre estos hijos de desobediencia, sobre estos hijos incrédulos, sobre estos hijos rebeldes. Sobre ellos está operando. Aquellos que le rechazan, aquellos que se rebelan contra Dios mismo, sobre ellos está operando Satanás y sus demonios. Ahora, Satanás opera en ellos para destruirles, pues ellos mismos, en su misma incredulidad, en su misma rebeldía contra Dios, le están dando lugar al mismo diablo. Y Pablo gira una advertencia en el capítulo 4, verso 27 de Efesios. Dice, ni deis lugar, dice, ¿a quién? Al diablo. La palabra lugar se traduce como oportunidad. Entonces Pablo está diciendo, ni deis oportunidad a quién? Al diablo. Porque el diablo te va a destruir. Porque el diablo está destruyendo hoy en día, hermanos, a multitudes de familias. A multitudes vemos de hijos en las calles que vienen o proceden de hogares destruidos totalmente, de matrimonios fracasados, matrimonios divorciados. ¿Por qué razón? Porque fueron hijos de desobediencia, porque fueron incrédulos hacia Dios, porque mostraron rebeldía tras rebeldía y rechazo tras rechazo en contra de Dios. Y al hacerlo, le dieron lugar a Satanás, al príncipe, a la potestad del aire, que opera con todos sus demonios. Los efesios, hermanos, al igual que cada creyente, en tiempo pasado, o en nuestro tiempo pasado, antes de conocer al Señor, nos conducíamos conforme a la corriente de este mundo, dice Pablo, donde opera este príncipe del aire, el cual es Satanás. Igual, de la misma manera, los efesios, de la misma manera, cada creyente en esta nueva dispensación, en tiempo pasado, en algún momento de nuestra vida, nos conducíamos de la misma manera como se conduce el mundo. Participábamos de todas las cosas que hace el mundo. Éramos gobernados, éramos dirigidos, éramos manipulados por el mismo príncipe del aire, Satanás y sus demonios. Pero gracias a Dios, hermanos, un día Dios tuvo misericordia en nuestra vida y cambió nuestra forma de vivir. Nos rescató. Ahora estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora no hacemos las cosas que hace este mundo. Ahora vivimos conforme a la palabra, conforme al mandato,
que Dios nos revela a través de su palabra. Ahora cada uno de nosotros caemos de rodillas a nuestro Señor una y otra vez. Ahora reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, nuestra falta de Dios en nuestra vida, cosa que antes no hacíamos. La gracia de Dios, hermanos, operando en nuestros corazones. Dice el verso 3, Pablo sigue diciendo, entre los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los hijos de desobediencia. También dice, todos nosotros, entendamos, judíos y gentiles, todos, notemos, dice, todos vivimos en otro tiempo, un tiempo pasado, antes de rendir nuestra vida a Jesús. Vivimos igual que los hijos de desobediencia. Vivíamos de la misma manera. ¿Quiénes? Todos, dice Pablo, todos nosotros, de cualquier raza, de cualquier linaje, pueblo, nación, dice Apocalipsis. Vivíamos todos igual que los hijos de desobediencia. Igual. Dice que vivíamos en los deseos. Esta palabra se traduce como codicia y como concupiscencia. Dice que nosotros también, al igual que esos hijos de desobediencia, vivíamos igual. En nuestros deseos, en nuestra codicia, en nuestra concupiscencia, dice, de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza corrompida, vivíamos igual que ellos. Estábamos perdidos y muertos igual que están ellos hoy. Así andábamos también nosotros. Y dice que hacíamos la voluntad, dice, de la carne. Y no nada más de la carne. Dice que hacíamos también la voluntad de nuestros pensamientos. Pero eso lo hacíamos antes. Ahora ya no. Pablo allá en los Romanos, en la carta de los Romanos, en el capítulo 7, verso 18, dice, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, dice, en mi carne, dice, no mora el bien. Eso dice Pablo. Por esa razón, hermanos, cada creyente hoy en día debe de menguar su carne y debemos de fortalecer nuestro espíritu. Porque Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Él deseaba hacer el bien. Dice, pero no el hacerlo, no lo ejecutaba, nada más sentía la necesidad de hacer el bien, pero no lo hacía. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa, corrompida, que existe todavía en su vida, en nuestra vida, la cual debe de menguar cada día cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos regimos por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por Él, la carne, esa naturaleza corrompida, va menguando y se va rejuveneciendo, se va fortaleciendo. ¿Qué cosa? El poder de Dios en nosotros. La carne o naturaleza corrompida engendra malos deseos. Y estos malos deseos llevan a malos pensamientos. Y esos malos pensamientos, hermanos, lleva a planes egoístas, lleva a inmoralidades. Y todo eso termina en obras malas, en obras reprobadas por nuestro Dios.
Pablo dice allá en Colosenses, capítulo 1, verso 21, y a vosotros dice también, que erais en otro tiempo, dice, extraños y enemigos en vuestra mente. Éramos extraños para Dios. Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cada uno de nosotros en otro tiempo, hermanos, éramos extraños, éramos enemigos de nuestro Dios. Y por ser extraños y por ser enemigos de Dios, hacíamos malas obras. Pero hoy, dice Pablo, nos ha reconciliado. Santiago dice en el capítulo 1, verso 14, dice, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia, entendamos, pasión o deseo desenfrenado, es atraído y seducido, dice. Verso 15, entonces la concupiscencia, dice, ese deseo desbordado, desmedido, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, dice. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Santiago mismo, verso 4, en el capítulo 4, perdón, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Es una pregunta. Y responde con una pregunta, dice, ¿no es de vuestras pasiones? ¿No es de nuestros deseos que tenemos en nuestro corazón? Dice, las cuales combaten en nuestros miembros, de allí, de adentro, de nuestra carne, de nuestros pensamientos, dice, viene todo esto, las enemistades, las guerras, perdón, los pleitos entre vosotros, de allí vienen, no de otro lugar, hermanos, de allí viene, de esa naturaleza corrompida que engendra malos deseos y lleva a malos pensamientos. Y Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. Y sigue diciendo, y éramos, dice, notemos en un tiempo pasado, por naturaleza, dice, hijos de ira, hijos dignos de aborrecimiento, hijos dignos de enojo. Todos, dice, todos antes de venir a los pies del Señor, éramos hijos de ira. Estábamos fuera de la gracia regeneradora. Todos, dice. Y Pablo sigue diciendo lo mismo o de esa manera o de igual manera, dice, que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los hijos de desobediencia. Los hijos que no creen en el Señor Jesucristo. Los hijos que le rechazan una y otra vez a nuestro Dios. La ira, hermanos, es una indignación estable, permanente, que muestra a Dios hacia el hombre rebelde y desobediente. Es una indignación que viene de Dios mismo, que permanece, que está en él. Dios se ha indignado en contra del hombre, pero en contra del hombre rebelde, que se ha rebelado en contra de él, en contra del hombre que es desobediente, en contra del hombre que rechaza una y otra vez el evangelio de gracia, que lo puede salvar, en contra de aquel rebelde y desobediente que rechaza una y otra vez a su Hijo Jesucristo. La ira de Dios está estable, está permanente sobre esas personas. Juan dice en su Evangelio, capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Notemos, dice, el que cree en el Hijo. ¿De quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Dice, tiene vida eterna. Y yo quiero hacer énfasis en esta parte. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? ¿En quién debemos de creer y depositar toda nuestra confianza? Es en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Únicamente en Él. En Él se encuentra la vida. En Él se encuentra la salvación. Y fuera de Él no hay salvación. En ningún otro hay salvación. Solamente en el Hijo de Dios. Sigue diciendo Juan, pero el que se rehúsa a creer, ¿en quién notemos? En el Hijo que es la vida. Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él de una manera estable, de una manera permanente. Pablo dice que éramos también nosotros hijos de ira, así como aquellos que rechazan a Jesús, nosotros también éramos hijos de ira. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros rechazamos a nuestro Señor? ¿Cuántas veces alguien nos habló una y otra vez? ¿Cuánto tiempo pasó para que tú vinieras a los pies del Señor? Y mientras no venías a los pies del Señor, mientras tú le rechazabas, la ira de Dios permanecía en ti. Eras igual que ellos. Ninguna diferencia había. No la hay. Éramos igual de perversos. Éramos igual de desobedientes. Éramos igual de incrédulos. Igual que los hijos de ira. Pero su gracia, hermanos, nos regeneró. Su gracia nos justificó delante del Padre. En esa obra o con esa obra gloriosa que nuestro Señor Jesucristo ejecutó en esa cruz del Calvario. Eso fue lo que nos transformó, eso fue lo que nos regeneró, los que nos justificó, los que nos hizo ahora o lo que nos hizo ahora ser diferente a los hijos de ira. Ahora no somos igual a ellos, aunque un día éramos igual que ellos. Ahora obedecemos, ahora creemos. Ahora nos hemos abrazado, nos hemos postrado delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que el creyente verdadero allí permanece, allí se postra, allí adora, allí rinde toda su vida al Señor. Aunque un día no lo hacíamos así. Gracias demos, hermanos. Y no nos cansemos en verdad de dar gracias y ser personas agradecidas, porque lo único que merecíamos en estar en esa condición era la muerte, era el tormento eterno. Era un lugar de tinieblas, de oscuridad, un lugar de fuego, de tormento eterno. Pero gracias a Dios que a través de su Espíritu obró vida, nos resucitó, nos restauró, nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. Todo por la obra de Cristo Jesús aplicada en nuestros corazones. Hoy sabemos, hermanos, que gozamos de vida. Hoy sabemos que tenemos vida eterna, vida en abundancia, vida plena en Jesús. Y que al morir o al cerrar nuestros ojos, al partir de este lugar, estaremos yendo a su misma presencia donde moraremos por toda la eternidad, hermanos. Démosle gracias a nuestro Dios
Y sirvámosle, hermanos, con todo corazón, con toda alegría, con todo gozo, porque Él nos ha rescatado. Dios les bendiga, hermanos. Amén.